Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenido y bienvenida a un video que se las trae. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el video de las respuestas a las preguntas del libro de Levítico y acá estoy, atrás de todo esto que son las Biblias de estudio, de donde sacamos la información para poder dar las respuestas a todas las preguntas que tenemos en este video, así que ¡comencemos! Y aquí las tenemos a todas las Biblias de estudio que utilizamos, la Biblia de estudio Diario Vivir, esta que tenemos aquí, que si querés ver el video de esta Biblia te dejo aquí el link para que puedas verlo, así que aprovechalo y mirá la reseña completa de la Biblia de estudio Diario Vivir, que es una Biblia, una joyita. Para nosotros, salvo que no tiene teología, es la mejor Biblia de estudio, muy recomendable en versión Reina Valera 60 o NTV, Nueva Traducción Viviente. Luego tenemos aquí la Biblia de estudio John MacArthur, también una joyita, realmente una muy buena Biblia, que si querés ver el video completo de la reseña te dejo aquí el link para que puedas aprovecharlo al máximo. También tenemos y hemos utilizado la extraordinaria Biblia de estudio teológico, que realmente tiene muchísima información para dar. Es una de las joyitas, le diría que es una de las princesas de todas las Biblias de estudio que hemos presentado en todas las reseñas. Te dejo aquí el link de esta reseña de la Biblia de estudio teológico, que es uno de los videos más vistos del canal también. Así que aprovechalo y mirá por qué la gente lo ve tanto, porque es una Biblia muy buena. También tenemos aquí la Biblia de estudio Matthew Henry, y como verán es una joyita, la Biblia de estudio Matthew Henry, que si querés conocer el video de la reseña de esta Biblia te dejo aquí el link para que puedas también ingresar y verlo. Y por último, la Biblia de estudio Holman, que les diría que para todo lo que leí me encantaron estas Biblias. Si bien constantemente usamos muchas Biblias de estudio, también la Biblia de estudio Holman es muy buena y muy profunda, y vamos a compartir varias cosas, sobre todo de esta Biblia, a lo largo de las respuestas a la pregunta del libro de Levítico. Para que veas el video de la reseña, te dejo aquí el link para que puedas aprovecharlo, entrar y verlo si te interesa. Recordá, como siempre lo hacemos, tenemos los links de Amazon para que puedas comprarlo y adquirirlo al mejor precio. Y si estás en Argentina, bendecinos y ayúdanos a bendecirte a través de poder darte materiales cristianos que transforman vidas, o en cualquier librería cristiana que esté para bendecir tu vida en tu barrio o en tu cercanía. Muy bien, comencemos. Primera pregunta. Claro, es una gran pregunta, porque en el libro de Levítico, si hay algo que se ve mucho, demasiado a granel, es el tema de la sangre, mucha sangre, y mucha gente nos ha preguntado acerca de por qué tanta sangre, por qué la necesidad de tanto sacrificio, tanto morir, tanta animal muerto y tanta... Bueno, por un lado está el hecho de que sin sangre no hay remisión de pecado, o sea, la sangre era el medio de sustitución para que la sangre del macho cabrío, de la vaca, de la cabra, de la oveja, como sea, del corderito, la sangre servía de sustituto para la muerte del pecador. O sea, el ser humano ponía su mano sobre la cabeza del animal, traspasándole su pecado al animal, y luego se sacrificaba, se moría. ¿Por qué? Porque a la luz del Nuevo Testamento, la sangre era el único medio para remitir pecados. El hecho de que se derramara sangre inocente apaciguaba la ira de Dios y traía perdón para el pecador. Pero sería un tipo, un simbolismo de lo que sería en el Nuevo Testamento la sangre preciosa del Cordero de Dios, de Jesucristo. Pero bueno, verán que siempre que un pecador pecaba, tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la única manera de salvarse de la ira de Dios derramada sobre el pueblo, sobre la vida de la persona, era derramando sangre inocente a través del sacrificio de animales.
por eso se rociaba en el altar, por eso se tiraba en el día de la expiación encima del arca del propiciatorio. Bueno, era muy común hacerlo y eso era lo que demandaba Dios, sangre, sangre y más sangre. Vamos, próxima pregunta. Claro, y esta es una pregunta que surgió en base a leer también el Nuevo Testamento, ¿no? Y uno dice, bueno, pero en el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico en adelante, que en realidad no es del libro de Levítico en adelante, como le decía yo a la persona que preguntó, sino que viene desde Abraham, desde los patriarcas, desde Noé, bueno, desde que Eva y Adán pecaron, dice que Dios los cubrió con vestiduras de animales, con pieles de animales. Y eso denota que para cubrirlos con pieles de animales tuvo que hacer un sacrificio Dios y matar a un ser inocente para cubrir la desnudez del ser humano. De allí en adelante siempre la comunión con Dios en adoración, en ritual de entrega, en ritual de reconocimiento de la deidad y el señorío de Jehová o como se presenta el Dios creador, era a través de un sacrificio. Se construyó un altar con piedras que no podían ser tocadas ni labradas a martillo y allí se daba un sacrificio a Dios. Se adoraba una ofrenda de paz, una ofrenda de acción de gracias o todos los tipos de holocaustos y ofrendas que habían cuando llegó la ley de Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Por eso, lo que Cristo vino a hacer es a dejar cesante el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto mediante promesas mejores y mediante la sangre de Jesucristo, que ya no eran la sangre de los machos cabríos, sino que sería su propia sangre, muriendo una vez por todos y por todos los tiempos. Por eso es que el Nuevo Testamento viene a dejar atrás el Antiguo Testamento. Jesús no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla, lo que significa que Él vino y se sacrificó para poder llevarnos delante de Dios y justificarnos, redimirnos de la maldición del pecado. Y ya no somos condenados porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no se necesitan más sacrificios. Y eso se ve mucho en el libro de Hebreos. Ya en el proceso de leer la Biblia en un año, vamos a llegar al libro de Hebreos y ahí sí vamos a contestar con más base bíblica del Nuevo Testamento esta pregunta. Pero bueno, vamos a la próxima pregunta. Y en cuanto a esta pregunta, por supuesto te quiero decir, en sí, todos los comentarios no dan una respuesta acertada o, digamos, con seguridad del porqué de la diferencia en la purificación de una mujer que había dado a luz o una niña o un niño. O sea, cuando tenía un niño tenía ciertos días de purificación, pero cuando tenía una niña tenía el doble de días de purificación. El único que me sonó raro es MacArthur, que en la Biblia de MacArthur dice que es porque la mujer lleva el estigma de la caída de Eva, ¿no? Entonces es por eso que la mujer tenía que sobrellevar esa mayor cantidad de purificación porque había nacido una niña. Ahora, el resto de la Biblia de estudio dicen, las que hablan del tema, que en realidad tenía que ver también con una explicación biológica en cuanto a cómo quedaba la mujer después de dar en parto a un niño o a una niña. Para una niña tendría mayor líquido amniótico y por ende tendría mayor pérdida durante más días a lo largo de todo el proceso posterior al parto. Recordemos que no era un parto como ahora, que tenemos asistencia de doctores, de enfermeros, bueno, anestesia y un montón de cosas más. Realmente un parto estaba acompañado con mucho dolor y una situación delicada posparto. Por eso es que cuando tenía un niño, la mujer tenía que estar purificándose 33 días. Sin embargo, si tenía una niña, tenía que estar 66 días, ¿no? Y bueno, allí vemos esas diferencias. No hay una explicación certera y son más que nada teorías, pero me voy más para el lado de lo biológico, de lo que la mujer tenía que esperar un poco más en toda la limpieza de su cuerpo después de un parto de una niña. Me gusta más eso. Ahora sí, todos aclaran, pero no tanto las Biblias que se escribieron hace muchos años como la MacArthur, sino las más modernas,
aclaran que no son una cuestión de discriminación de parte de Dios distinguiendo al hombre de la mujer. No está relegando a la mujer allá abajo y exaltando al hombre. No, para nada. Y eso lo aclaran por las dudas, porque hoy estamos con estas teorías e ideologías que hay. La Biblia puede ser muy atacada en base a estos versículos. Sin embargo, era una cuestión cultural de aquel entonces. Hoy en día ya no se aplica más eso. Pero sí damos con seguridad la respuesta que tiene que ver con que no hay discriminación de Dios para con el hombre y la mujer. Para nada. Vamos a la próxima pregunta. Sí, y en cuanto a esto que tiene que ver con el tabernáculo, porque en Levítico da también más funciones de los elementos y más características más al punto de los elementos que tenía el tabernáculo. Hicimos un video sobre el tabernáculo y sus funciones para que puedas aprovecharlo al máximo, ¿sí? Así que simplemente mirá el video que está a fondo y no vamos a utilizar tiempo en este video. Así que vamos a la próxima pregunta. Y es exactamente lo mismo. También en cuanto a las festividades judías del capítulo 23 y todo lo que surgió de esa pregunta, hicimos un video exclusivamente dedicándonos y utilizando la Biblia de Estudio Diario Vivir para poder aprovecharlo al máximo. Y por eso te alentamos a ver el video en el canal. Está hace algunos videos anteriores a este y podés verlo a través de buscar la explicación de las fiestas judías, porque no tengo más botones para dejarte para que puedas verlo, pero sí aprovechalo al máximo, igual que el video sobre el tabernáculo. No te puedo poner aquí el botón porque solamente me permiten 5 nomás, y entonces sí podés aprovecharlo para verlo en todo el listado de videos o en la lista de reproducción que se llama Curiosidades de la Biblia y el Reino de los Cielos. Ahí hay un montón de videos muy atractivos de temáticas que te pueden interesar. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Y para responder esta pregunta voy a utilizar la Biblia de Estudio Holman, que tengo aquí la versión de lujo, que por supuesto no lo pude hacer en cámara, pero la olí, me encantó el olor exquisito, el olor de la Biblia nueva. Y aquí tenemos en el capítulo 16, que es el día de la expiación, hay una parte donde, claro, se menciona a Azazel, como que a un chivo se le pone la mano y a otro también, a uno se lo mata y se lo presenta delante del Señor en sacrificio, y su sangre se rocía en el lugar santísimo, allí en el arca del pacto, en lo que sería la tapa, que es el propiciatorio, y allí se dice que al otro chivo se lo envía a Azazel, al desierto de Azazel. Y claro, alguno pregunta, ¿qué es Azazel, no? Y ahí está la respuesta y quiero leer con ustedes las teorías en cuanto a Azazel. Lo quiero leer con ustedes. Dice así: se han propuesto 3 interpretaciones sobre Azazel, palabra que aparece solo en el capítulo 16 de Levítico. Se traduce el que lleva el mal, de donde proviene la expresión chivo expiatorio. La segunda fue propuesta por rabinos posteriores que sugirieron que significa lugar difícil y escabroso y que representaba el destino del animal. La tercera propuesta de lo que significa o que es Azazel sugiere que es el nombre de un demonio que habitaba en el desierto. Interpretaciones judías posteriores identificaron a Azazel con Asael. La leyenda describía a este último como el líder de los ángeles caídos. La primera interpretación parece ajustarse mejor al contexto del capítulo 16, en el que el macho cabrío se enviaba al desierto. Y fíjense cómo lo que está diciendo es, miren, en realidad la intención del macho cabrío era simplemente sacar al pecado que llevaba el chivo, porque allí le ponían la mano, se lo sacaba al pueblo y se lo largaba hacia el desierto. Y el chivo se iba por el desierto. Y así eso simbolizaba o representaba el deseo del pueblo de que el pecado se fuera a las zonas desiertas. Pero vieron, cuando hay algo ahí, la mente humana va para un montón de lados y se crean otras teorías. Pero tiene que ver más que nada con eso, con que nuestro pecado viene atrás, una ilustración, un simbolismo de que el pecado se enviaba a Azazel. Azazel, lugar desierto, distante, bien lejos. Porque aun si fuera el príncipe de los demonios o el líder de los ángeles caídos, bueno, habría que explicar un poco más y no tendríamos base bíblica para darle para adelante, y más que Azazel se menciona solamente aquí en el capítulo 16 de Levítico. Así que bueno, vamos a la última
última pregunta. Y en cuanto al año del jubileo, claro, porque uno dice, realmente no sabía nada de eso. Estas lecturas, como el año del jubileo, te las topás cuando lees la Biblia en un año de tapa a tapa, porque normalmente no se hablan de estos temas en las iglesias. El año del jubileo fue una ley dada por Dios en que se estipulaba que después del 6º año, el 7º año era de descanso para la tierra. Así como en lo que es una semana de trabajo tenemos 6 días para trabajar y el 7º día es de descanso, así también en cuanto a la labor de la tierra, el hecho de la agricultura, tenían que trabajarlo durante 6 años y el 7º año tenía que no hacer nada, simplemente tenía que comer de lo que daba, pero no segar, no hacer una cosecha de la siembra, porque la tierra tenía que descansar. Ahora, que el pueblo lo hiciese o no lo hiciese era otro cantar. ¿Nunca escucharon esa frase diciendo echa la ley, echa la trampa? Bueno, el ser humano carnal hace eso, busca escaparle a esto, ¿no? Y de hecho, una vez que se dio la ley, muy pocas veces se menciona que lo hicieron. Al igual que el trato con el tema de la compra de tierras. Uno podía comprar una tierra para trabajarla y le pagaba lo que sería el alquiler a alguien durante los años que tuvieran desde que la compró hasta que viniese el año del jubileo. ¿Cuál es el año del jubileo? En este caso no 7 años, sino que en cuanto a la tierra eran 49 años. El año 50 era el año del jubileo. En el año 50, las tierras que yo había arrendado o comprado a alguien para cosecharlas, o para sembrar y cosechar, para trabajarlas, tenía que devolverla a su dueño. Y de acuerdo a cuánto faltaba para el año número 50, es que era el valor de la tierra. Si faltaba mucho, pagaba más. Si faltaba menos, pagaba menos. Porque era una especie de alquiler. Yo era propietario de la tierra hasta que llegara el año del jubileo. Igualmente así con los esclavos. En el año 50, el esclavo que llegara a tener esa edad, o más seguro, ya quedaba libre, él y su familia. Ahora, les vuelvo a decir, era lo que Dios demandaba para generar un poco de equidad social y respeto y generosidad y solidaridad. Ahora, de ahí a que lo hicieran o no, era otro cantar. Pero Dios daba la ley y con el propósito de hacer un bien a su pueblo, a todas las áreas de su pueblo. Así que si te gustó el video, espero que sigas adelante y sigamos leyendo la Biblia en un año de tapa a tapa. Espero que Dios nos dé salud y providencia para poder lograrlo a través de la versión NTV, que es nuestro desafío, y vos podés leerla también en la Reina Valera 60 o en cualquier otra versión que tengas a mano para poder edificarte con la palabra de Dios. Pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!